El Centro de Orientación y Empleo de la UNED, que todos conocemos como el COIE, ofrece a todos los estudiantes y titulados orientación académica y profesional. Hoy nos vamos a centrar en la orientación para el desarrollo profesional y el empleo, que son algunas de las cuestiones que más preocupan a las personas que buscan trabajo. La entrevista de trabajo es el paso determinante dentro del proceso de selección. Es el paso más importante al que se enfrentan los candidatos a la hora de encontrar trabajo. Se trata de una gran oportunidad que no podemos desaprovechar. Hoy ofrecemos las claves para la preparación de una entrevista de trabajo de la mano de Joaquín Morales, responsable del área de autoorientación del COIE, que habla con un experto en el tema. Tras semanas o meses buscando empleo, finalmente una candidatura pasa al filtro inicial y nos convocan para una entrevista de trabajo. En el programa de hoy hablaremos de cómo realizar una buena preparación antes de la entrevista. Nos acompaña Francesc Gélida, formador y ponente de orientación laboral y desarrollo profesional que trabaja con diferentes ayuntamientos, universidades y centros de formación en Cataluña. Buenos días, Francesc. Muchas gracias por participar en el programa de hoy. Hola, buenos días, Joaquín. Es un placer estar aquí con vosotros. Respecto al tema de hoy, la entrevista de trabajo es una situación importante que es fundamental aprender a realizar correctamente. Es un proceso evaluativo y el paso previo a lograr el empleo. Ser el más formado o el que más experiencia tiene puede aportar una ventaja inicial, pero quizá se disuelva durante la entrevista si no sabemos jugar nuestras cartas. Sí, de hecho es totalmente cierto lo que dices. La experiencia o la formación es muy relevante, sobre todo de cara al currículum, pero después durante la entrevista, realmente cuando tú llamas a alguien para una entrevista, quieres ver más cosas. La experiencia y la formación te da paso a decir, esta persona me puede interesar, pero después lo quieres ver. Y ese es el motivo de la entrevista, quieres conocer a la persona. Con la formación y la experiencia no es suficiente. Queremos ver la persona cómo es, cómo se comporta, qué competencias tiene, qué actitudes. Entonces, es relevante porque cuando vamos a la entrevista a veces pasa que uno dice, bueno, mira, me han llamado, a ver qué me preguntan, espero que no me hagan la pregunta de los puntos débiles, por ejemplo, yo me mostraré tal como soy, y realmente tenemos más información de la que creemos, de lo que nos va a caer, de lo que nos van a preguntar, porque al fin y al cabo, si lo que van a buscarnos es a nosotros, ya tienen la formación, tienen la experiencia, pues lo que será relevante en este caso será saber qué de nosotros hemos de ofrecer, digamos, qué nos puede interesar. Para ello es necesario pensar sobre la entrevista y preparársela, porque si pensamos un poco, veremos qué nos pueden llegar a preguntar. Esa parte de preparación, precisamente para conseguir mostrar eso que ellos quieren ver, más allá de lo que ya han podido encontrar en nuestro currículum, es lo más importante. Así que, ¿qué debe prepararse el candidato para que le ayude a abordar esa entrevista de trabajo? Mira, por norma, cuando yo le pregunto esto a mis alumnos, les digo, ¿os preparáis las entrevistas? Me dicen sí o no. Hay muchos que sí, otros que no. A los que sí, les digo, ¿qué hacéis? Pues miro la empresa y miro cómo llegar. Bien, evidentemente esto es muy importante. Se ha de conocer la empresa, se ha de tener una serie de datos sobre la empresa y también llegar, sí, porque si no, si llegas tarde, vamos mal. Pero eso es la base. Eso es, digamos, para ubicarnos respecto a la oferta de empleo. Ubicarnos quiere decir que ya sabemos a lo que vamos a ir, dónde vamos a ir, qué vamos a hacer. Básico. Pero hay más cosas. Por ejemplo, tenemos un currículum. Nos van a hacer preguntas sobre el currículum, sobre la oferta de empleo, sobre la propia oferta de empleo, las condiciones que aparecen allá en esa oferta de empleo. Nos van a hacer preguntas seguramente sobre las características de la profesión, o preguntas que suelen hacer clásicas, que se repiten de entrevista en entrevista. Con lo cual, hemos de pensar sobre todos estos apartados, currículum, oferta, y también lo que también hemos de pensar, si nos van a evaluar a nosotros, tengamos claro qué actitud vamos a llevar. Por ejemplo, hay veces que la gente que dice que se prepara la entrevista no piensa en la actitud, pero es capaz de ver que ir a una entrevista, tener un técnico de selección ahí adelante, y cuando llega a la entrevista se encuentra no con un técnico, se encuentra con 3, ¿no? Pues una actitud de flexibilidad, de pensar de que te puede pasar eso, es importante. Una actitud positiva es vital
para superar una entrevista, por ejemplo. Todo esto tenemos que pensarlo. Y también hemos de pensar en las competencias, en aquello que nos hace, digamos, diferentes, aquello que sabemos hacer, sobre todo, especialmente. Van a haber muchas preguntas sobre nuestras competencias, de una forma directa o indirecta, con lo cual es muy importante que sepamos exactamente qué podemos ofrecer, qué competencias podemos ofrecer, qué es aquello que nos diferencia, digamos. Bueno, creo que has hecho un repaso bastante global, pero ¿qué te parece si vamos un poco más paso a paso? Por ejemplo, has mencionado, y realmente es muy importante saber qué tipo de empresa es a la que nos vamos a dirigir y qué están valorando ellos, ¿no? Para también tratar de identificar ahí qué les ha llamado la atención de nuestro currículum. En ese sentido, ¿cómo puede un candidato aprender más sobre la empresa? ¿Cómo lo averigua? ¿Dónde va? ¿Dónde busca? Bien, bueno, tenemos en Internet tenemos mucha información, en la web de la empresa. Hoy día las empresas todas tienen presencia en la red social, con lo cual también es muy interesante ver cómo interactúa con su público, con sus clientes, en la red. Es muy importante porque en la red acostumbra a dar un valor diferente que en la propia web. También a veces podemos googlear y poner la opinión de la empresa, a ver qué pasa. A veces nos encontramos sorpresas y realmente la gente opina mal o bien de cómo se trabaja en esa empresa o cómo es esa empresa con los clientes, por ejemplo. La información que tenemos sobre la empresa, que podemos encontrar fácilmente por todo Internet, como he comentado antes, es muy importante para ubicarnos. Pero además de ubicarnos, hemos de ir más allá. A veces cuando le dices a alguien, ¿qué buscas de la empresa? ¿A qué se dedica? ¿Y qué más? ¿Y dónde está? Ya está. Bueno, vayamos más allá, porque a lo mejor resulta que la empresa, por ejemplo, es una empresa pequeña. Las empresas pequeñas suelen funcionar de una forma distinta que las grandes. Los trabajadores son más polivalentes, suelen hacer muchos tipos de tareas, mientras que la grande es, mira, te he contratado a ti para hacer esto. Pues hay gente que es más de perfil de pequeña empresa o de gran empresa. Es interesante saberlo, por ejemplo, ¿no? Porque si voy a una pequeña empresa, yo que soy polivalente, pues perfecto, ¿no? Porque, mira, pero si voy a una gran empresa, a lo mejor tengo más posibilidades de desarrollo profesional, que a lo mejor me puede interesar. En la web también tenemos información a veces de cómo es físicamente la empresa, cómo tratan a los trabajadores, si tienen planes formativos, por ejemplo. Que es información que es relevante y que podemos en algún momento durante la entrevista devolver y decirles, me ha interesado mucho esto, precisamente, cómo trabajáis. La visión de la empresa, la estrategia que tiene a medio plazo, por ejemplo, también te ayuda a ubicarte exactamente para ver, si me llaman a mí para esta oferta de empleo, seguramente me querrán aquí para hacer esto, ¿no? Te puedes visualizar cómo trabajarás tú en esa empresa. Y los valores también. Hay empresas que tienen una serie de valores que te pueden interesar, están más afines a ti o no, ¿no? Entonces, está bien buscar mucha información de la empresa porque lo que hace es encontrar puntos en común y puntos de ventas propios también, como candidato. Claro, o sea, lo comentas como una manera no solo de saber dónde nos vamos a meter y qué cosas valoran ellos para tratar de mostrar una cara nuestra que sea de mayor interés y de provecho para ellos, ¿no? También como una manera de ajustar en qué escenario nos moveríamos si entramos y un poco para evaluarlos, ¿no? Que esta visión, siempre que en las entrevistas de trabajo el candidato siempre piensa, bueno, voy a que me evalúan a mí, y se suelen olvidar de esto, de que te han convocado a la entrevista de trabajo. Eso quiere decir que te ven con la capacidad para ser la persona que estás buscando, que tienes valor, que algo en ti tiene valor. Es importante que intentes deducir qué puede ser y también que aproveches esa situación de entrevista. Ellos te evalúan, pero tú puedes evaluar si esa es la empresa y qué papel puede jugar en tu desarrollo profesional, ¿verdad? Sí, de hecho, claro, la situación de entrevista, hay un entrevistador o entrevistadora y un candidato. En esa interacción, uno está buscando un candidato, evidentemente, el idóneo, y el otro está buscando si realmente esa es la oferta que le puede interesar o no. No siempre vamos a todas las ofertas de empleo a todas las entrevistas, y decimos, uy, esta me ha interesado. A veces no. Está bien también evaluar exactamente qué es la empresa, qué es lo que hace, cómo trabaja. Y a partir de aquí también podemos llegar a saber lo que comentábamos antes, muchas preguntas. Si convertimos el proceso de búsqueda de empleo en un análisis de mi currículum, de mi persona, de la oferta de empleo, de la empresa, tenemos más conocimientos. Más conocimiento nos da más seguridad
Y más seguridad en una entrevista de trabajo, más seguridad sobre tu candidatura, suele significar más posibilidades de éxito. O sea que podemos controlar un poco más este contenido, ¿no? A veces el candidato muchas veces tiene una tendencia, algunas veces pasiva, ¿no? De ir a la entrevista, ¿no? De, bueno, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué va a pasar aquí. Y no, si coges, digamos, el toro, ¿no? El caballo por las riendas, ¿no? Tú lo puedes manejar más y puedes llegar a saber qué te preguntan. Por ejemplo, tú tienes un currículum, lo has enviado a una empresa. Pues, evidentemente, a partir de aquí puedes pensar, me van a preguntar por este puesto de trabajo, ¿qué hacía aquí? ¿Cuáles eran mis funciones? ¿Por qué dejé este trabajo? ¿Por qué hice estos estudios y no otros? ¿Por qué tengo esta formación complementaria? O sea, de tu propio currículum puedes hacer muchas preguntas. Después tenemos una oferta con sus condiciones, requisitos, imprescindibles o no, valorables, que te explican un poco la forma de trabajar, las funciones, las competencias. Hoy en día las ofertas están muy bien explicadas, con lo cual también sabemos que de allá van a salir muchas preguntas. Tenemos también una profesión. Las profesiones tienen una serie de competencias asociadas y unas funciones asociadas. Pues a partir de aquí sabemos que si somos capaces, si conocemos bien la profesión, pues mejor, más opciones de poder explicarnos bien, con tecnicismos, que se vea que dominamos, ¿no? Uh-huh. Y pues tenemos un mercado laboral, que es algún concepto más amplio, pero que también está bien que sepamos ahora mismo cómo está, porque eso adapta mucho tus condiciones, digamos, lo que quieres cobrar, sabes mejor qué horarios hay para tu tipo de profesión, con lo cual también tenemos que conocer. Conocer es muy importante, no es lo único, evidentemente, porque también tenemos la actitud y las competencias, ¿no? Pero conocer es muy importante porque te da mucha seguridad y también el autoconocimiento, porque realmente cuando vas a entrevistas y lo que estamos haciendo es, más allá de tu formación y la experiencia, queremos ver exactamente quién eres tú, pues una persona que sepa, que se conozca y que sepa venderse, sepa explicarlo, pues hombre, tiene mucho más números, ¿no? de salir adelante en esa entrevista. Francesc, sin embargo, si nos ponemos en la posición de una persona que está empezando en el mercado laboral, una persona más joven o que por motivos de su trayectoria personal ha tenido que salir del mercado, quizás no esté tan preparado en este tipo de cosas, ¿no? Y necesite que le demos un terreno un poco más seguro. A veces las empresas parece que suelen repetir mucho una serie de preguntas frecuentes, ¿no? Por ejemplo, la de dígame 3 puntos débiles, que son además demoledoras si uno no está preparado. ¿Qué preguntas suelen ser habituales? ¿Qué busca la empresa con ellas? ¿Y cómo debería responderlas el candidato? Bien, el motivo de estas preguntas a veces realmente es muy variopinto, ¿eh? Primero, cada tipo de pregunta pues tiene un objetivo, digamos, ¿no? Pero es que además a veces el por qué se formulan también no es únicamente por la fuerza que tienen sí la pregunta. A veces también estas preguntas la formulan muchas personas que no tienen experiencia en selección de personal o tienen poca, entonces tiran, digamos, de preguntas que son de manual, por así decirlo. Después uno ya cuando va haciendo su propia experiencia seguramente va preguntando lo mismo pero con otras preguntas. Pero es verdad que puntos débiles, ¿por qué le debo contratar a usted y no a otra persona? ¿Cómo se ve usted de aquí a 5 años? Son preguntas muy clásicas que se suelen hacer. También, por ejemplo, ¿cuál es el motivo de despido o el motivo de fin de contrato? Esta pregunta puede llegar a ser muy peliaguda, porque, claro, a veces pasa que el despido es a ti, ¿no? A una persona. No ha sido un ERE, ni es una persona que por el motivo que sea lo han despedido, ¿no? Entonces, en estos casos a lo mejor ya hay que analizarlo más puntualmente con la persona, pero suelen ser preguntas que son un poco complicadas, porque claro, lo que suelen hacer es ponerte en una situación difícil de resolver, ¿no? ¿Cuáles son tus puntos débiles? El candidato piensa, hombre, si yo te digo a ti los puntos débiles, a lo mejor no me seleccionas. Pero realmente no es así. Realmente, antes he dicho que el autoconocimiento es muy importante. A mí una persona que es capaz de decirme, yo he hecho muchas veces selección de personal, una persona que es capaz de decirme en qué puede fallar, para mí es mucho más creíble que alguien que me dice, no sé o no tengo puntos débiles. O sea, esas preguntas, porque has hecho unos estudios, por ejemplo, también es una pregunta que se suele repetir muchas veces, ¿por qué has escogido esta profesión? Puntos fuertes también se pregunta a veces. Esas preguntas lo que suelen hacer, lo que suelen buscar, por norma general,
es una resolución de un conflicto, ¿vale? Puntos débiles, es un conflicto, decir cuáles son mis puntos débiles. ¿Cómo te ves de aquí a 5 años en una entrevista para una oferta de empleo de 6 meses? Queda raro, ¿no? Es conflictivo, que depende de lo que te diga, a lo mejor no me cogerás. Lo importante, sobre todo, creo yo, es responder positivamente, responder dando una respuesta pensada, no elaborada en aquel momento, sino algo más pensado. Y, por ejemplo, los puntos débiles, que es la que suele ser más conflictiva en ese sentido, hay que decir un punto débil. Evidentemente, no el peor de todos. Tenemos muchos puntos débiles. Entonces, podemos escoger a partir de aquí. Si tenemos uno que es muy malo y que puede ser muy negativo para el trabajo, lo que hemos de hacer es trabajárnoslo, evidentemente, ¿no? Y en la entrevista, pues a lo mejor en esa no decirlo, pero tarde o temprano va a salir. Con lo cual, puntos débiles se han de decir. Ahora bien, escojamos aquel punto débil que a lo mejor sea real, con algún ejemplo incluso que sea real, y que no sea, digamos, contraproducente, ¿no?, al objetivo de conseguir el puesto de trabajo. Otra pregunta también que es muy complicada de responder es la de cuánto desea cobrar o cuáles son sus expectativas salariales. Esta pregunta, claro, a veces la oferta no dice cuánto. Entonces el candidato tiene miedo de decir menos y que le paguen menos entonces, o decir más y entonces está por encima del valor de la empresa y que no sea contratado. En ese sentido, lo que es interesante en esta pregunta es que nosotros hagamos un estudio, digamos, del mercado, ¿no? Lo que decía antes del conocimiento, la importancia del conocimiento en el proceso de búsqueda de empleo. Cuando tú sabes exactamente cuánto se cobra, más o menos puedes dar una respuesta bastante acertada. Que se trata primero de eso, dar una respuesta acertada. Por norma, con esta pregunta, las empresas pequeñas puede ser que lo utilicen para, en función de lo que digas, cambien su valor. Si tú eres un buen candidato y dices menos que el anterior, pues a lo mejor puede ser un elemento que ayude a definir por quién se queda. Básicamente las empresas pequeñas porque no tienen comparativa en esa propia empresa de una persona con ese perfil. Ahora, en la empresa grande, que a lo mejor ya tiene ese perfil definido en la empresa, difícilmente te van a pagar menos porque tú digas menos cuando tienen ya 5 personas que cobran lo mismo, ¿no? Eso generaría mucho conflicto, con lo cual no es el objetivo de esa pregunta en una empresa grande, por norma. Entonces, lo interesante, lo ideal sería coger el valor que tiene tu profesión por tu formación y experiencia y decir un dato, más o menos, un intervalo de más menos 1.000, más menos 2.000. ¿Vale? ¿Dónde sacamos ese dato? De las ofertas publicadas. Coges la oferta publicada actualmente, miras 10 ofertas del último mes, con tu formación y experiencia, y sacas lo que es la moda, digamos, ¿vale? El valor que más se repite. Y a partir de ahí le aplicas el más 2.000, menos 2.000, ¿no?, si lo hacemos anualmente. Preguntas de este estilo, las más complicadas son estas: motivo, fin de contrato, puntos débiles y cuánto desea cobrar. Después, a partir de aquí, pues esta de ¿por qué le debo contratar a usted y no a otra persona? A mucha gente con esta pregunta responde: no conozco a los demás. A mí me han respondido esto alguna vez con esta pregunta. Claro, aquí lo que se trata es de que te vendas, es de saber qué competencias tienes tú que puedan ser importantes para decidirme yo si tu candidatura es la correcta o no. Pensemos que muchas entrevistas de hoy día son por competencias, con lo cual muchas preguntas van a ir relacionadas con esto. Sobre, ¿usted sabe hacer esto? ¿Usted sabe desarrollarse en este empleo de esta forma? Dígame ejemplos en el cual usted hizo. Con lo cual hemos de pensar de esta forma, con competencias. Una respuesta de decir en negativo, con resistencia, otra, no conozco a los demás, es una resistencia a responder. No ayuda, no va a nuestro favor, va a nuestra contra. Francés, lo que mencionabas de las competencias, de verdad que es muy interesante y además es muy importante porque habitualmente lo que se suele hacer es poner en el currículum casi siempre, ¿no? Piden una persona que sea proactiva, con don de gentes y bueno, uno parece que luego va y lo rellena allí como si fuera un poco la lista de la compra porque es lo que están pidiendo, ¿no? Pero precisamente a la hora de defender esto en la entrevista es súper importante porque uno en las competencias tiene que plantear lo que él sabe hacer y también cómo lo hace y por qué eso tiene valor, ¿verdad? Entonces,
poder explicar, no simplemente decir, bueno, yo es que soy una persona muy flexible o me adapto muy bien, es como, muy bien, pues, y ¿cuándo te has adaptado muy bien? Plantéame una situación, ¿no? Ese suele ser el tipo de forma en que uno puede demostrar las competencias a la hora de afrontar esa entrevista. ¿Qué nos puedes contar tú de cómo precisamente poner en valor esas competencias durante la entrevista? Sí, mira, hay competencias que son fácilmente visibles, ¿no? Por ejemplo, la organización. Con la organización ya a veces como tenemos el currículum organizado, ya lo estamos viendo un poco. La comunicación también, cómo nos comunicamos, el primer segundo de la entrevista ya un poco ya lo puedes ver. O sea, hay muchas que ya las llevamos incorporadas casi todo el rato, ¿no? Con lo cual se van viendo. Hay otras que son más difíciles y se ha de preguntar más directamente. Las entrevistas por competencias, que es un formato, digamos, de entrevista, lo que intentan hacer es ver esas entrevistas en el pasado. Se te hacen pensar en situaciones reales en las cuales tú hayas tenido que desarrollar esas competencias. El motivo de hacer esto es que cuando uno recuerda, depende de cómo lo explique, da como más credibilidad, ¿no? Da ejemplos reales y con lo cual hace la entrevista incluso más cálida, digamos, ¿no? Más cercana. Ver que alguien te explica algo que le pasó y cómo lo resolvió, cómo lo cambió, cómo aplicó esta competencia, pues está muy bien. De hecho, una parte de la preparación de la entrevista tendría que ser que pensemos no tanto en clichés o en cosas que nos han dicho que hemos de decir. Hay muchos currículums, muchísimos, que ves puntual, competencias, puntual, responsable y polivalente, puntual, responsable y organizado. Esto lo he visto yo en 50.000 currículums. Y después ves que el currículum no está bien organizado. Con lo cual, tengo primera duda, ¿no? Después le pides, por favor, que te envíe un documento adjunto en un correo electrónico y te envía el mail, pero sin el documento adjunto. Y 5 minutos más tarde te dice, uy, perdón, ahora sí, te lo adjunto. Ya son datos de decir, ay, me has puesto organizado, pero algo está pasando, ¿no? Aquí no te has planificado bien, ¿no? Con lo cual, es eso, hay algunas que son muy visibles y después tenemos tendencia a no darle valor a las competencias como candidatos. Ponemos puntual, responsable y organizado y ya está. Y si nos dicen, decimos que sí, que lo somos y ya está. Y no, hemos de pensar realmente qué somos, qué sabemos hacer y cómo trabajamos. No todo el mundo trabaja igual. Hay quien es más despistado, pero después es muy organizado. Hay quien tiene mucha capacidad de liderazgo, pero después resulta que a lo mejor la organización no es tan correcta. Uh-huh. Con lo cual hemos de pensar realmente cómo trabajamos, qué es lo que nos define, cuáles son las competencias que nos definen. Porque de esta forma, cuando lo explicamos en una entrevista, damos un relato único. Si no, estamos dando relato de todo el mundo, puntual, organizado y responsable. Puntual, organizado y polivalente. Es el relato de todo el mundo. A mí cuando a veces a alguien le dices, por ejemplo, por el punto débil, muchas veces te dicen perfeccionista o organizado. Organizado también te lo dicen muchas veces como punto débil. Dices, pero esto no es un punto débil. Sí, es un punto débil. Yo para mí, pues puede ser débil, puede ser negativo para mí, ¿no? Digo, ya, pero para la empresa no es débil, que tú seas organizado de entrada. Entonces cuando empiezas un poco a preguntar más, porque la persona te lo ha dicho porque le han dicho, di esto, que así dices una cosa en negativo, pero en realidad es positiva. No, todo el mundo tiene puntos débiles, con lo cual dime un punto débil, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo alguien te dice esto, tú vas a preguntar más cosas, porque no tienes suficiente. Vale, pues explícame un caso, un momento tuyo, en alguna experiencia laboral, o fuera de la vida laboral, en casos que hay gente con poca experiencia, por ejemplo, estudiantes, en los cuales realmente para ti haya sido un problema ser organizado, en los cuales la empresa haya sido un problema que tú hayas sido organizado. Y aquí la persona a veces se desmonta, porque no sabe qué explicar, porque no tiene un relato hecho, no ha hecho un pensamiento sobre realmente qué puede ofrecer a la empresa. Es muy importante que conozcamos las competencias, porque las entrevistas por competencias lo que van a hacer es preguntarnos en qué momento pusimos en práctica pues una competencia como la flexibilidad, como el liderazgo, la adaptabilidad. Entonces hemos de pensar exactamente cuándo lo hicimos.
A veces en la oferta de empleo te dice, necesitamos una persona que tenga una gran capacidad comunicativa, una persona con mucha capacidad de toma de decisiones. Y muchas veces lo pasamos por alto como candidatos. Hemos visto la formación, la experiencia, ya tenemos bastante. No, cuando dicen eso de la oferta, pensemos que en la entrevista va a ir mucho sobre eso. La formación y la experiencia ya la tienen en el currículum. Van a preguntar exactamente cuándo hemos tomado decisiones, cuándo hemos resuelto una situación problemática. Y nos van a pedir un ejemplo. Con lo cual hemos de pensar mucho en todo lo que nos ha pasado, cómo somos y explicarlo. Eso nos da un relato único y los relatos únicos tienen mucho más poder que aquel que te dice puntual, responsable y organizado. Francesc, la verdad es que con todo lo que hemos hablado, para ir terminando el programa, yo creo que hay buenas pautas para saber cómo prepararse para la entrevista. ¿Alguna cosa más que tú crees que se debería tener en cuenta? Mira, por ejemplo, yo creo que es importante analizar la entrevista después, al acabar. Después de la entrevista siempre es analizar. La gente a veces tiene tendencia a despreocuparse de la entrevista porque ya la ha hecho, ya está. También creo que es muy importante el llegar a la entrevista, que a veces también confiamos mucho en Google Maps y otras aplicaciones de este estilo, y lo que ocurre con estas aplicaciones es que te calculan un tiempo, pero a lo mejor lo pusiste ayer a las 9 de la noche y ahora son las 9 de la mañana y el tráfico es diferente o ha habido un accidente, con lo cual no es exactamente una herramienta para fiarnos 100%. Yo siempre le sumaría media hora más, por ejemplo, a lo que nos diga cualquier aplicación. Hay gente incluso que el día anterior se va al lugar de la entrevista, pero se va en un horario distinto y un día distinto. No es lo mismo. Está bien porque sabes la zona, pero el tráfico no va a ser el mismo seguramente. Con lo cual siempre yo iría con más tiempo a las entrevistas, porque llegar tarde a una entrevista te puede tumbar cualquier preparación que hayas hecho, por los nervios que te pueda generar y la mala imagen que crees que estás dando. Y también creo que es importante el tema del aspecto físico, la ropa, que aunque se ha escrito mucho sobre ello y yo no soy un experto en moda, digamos, sí que es verdad que cuando hago entrevistas, pues la imagen física que tiene la persona es importante. Y si apartamos aquellos trabajos que requieren una ropa concreta, una ropa que vaya más mudado, digamos, si quitamos esos trabajos, los demás siempre hemos de pensar sobre todo en ir bien. Es tan sencillo como ir ropa planchada, en buen estado. No hace falta que vayamos siempre perfectos para todos los trabajos. Y también otro detalle que diría yo es desconectar el móvil antes de la entrevista. Siempre, porque un cuarto de hora antes, una persona me explicó, por ejemplo, que 5 minutos antes le llamó su pareja, tuvieron una bronca, entró en una entrevista y no la hizo bien, por ejemplo. Pues cuidar estos detalles siempre es importante. Que lleguemos a la entrevista con tranquilidad, pensando a ver qué nos van a decir, pues yo me la he preparado, y al mismo tiempo con flexibilidad, porque puede pasar muchas cosas durante la entrevista, incluso antes. Es un detalle muy interesante este que nos has contado, la verdad es que son muy buenas indicaciones. Francesc, ha sido un placer, seguro que estas recomendaciones van a ser de utilidad para los estudiantes de la UNED, los titulados y también para el resto de oyentes. Quiero recordar que Francesc es formador y ponente en orientación laboral y desarrollo profesional. Quien lo desee, ¿dónde te puede localizar? Bueno, pues sobre todo estoy 24 horas al día en mi web, en el candidatoidóneo.com, que allá es donde está conectado con todas mis redes sociales, con mi LinkedIn, y aparte allá pueden encontrar toda la información sobre currículum, entrevista, procesos de selección, todo lo que tenga que ver con búsqueda de empleo. Todos mis años de experiencia, digamos, lo he volcado allá. Con lo cual, en el candidato idóneo, además hay un apartado de contacto conmigo, por si tienen cualquier pregunta, pues allá me pueden localizar. Estupendo. Recordar también que el COIE de la UNED se atiende a las necesidades de orientación académica y profesional de estudiantes y titulados, por teléfono, email o en persona. Podéis localizar los datos de contacto en nuestra web. En el próximo programa veremos qué hacer después de una entrevista para aprender el máximo de la experiencia. Gracias por escucharnos. Joaquín Morales, responsable del área de autoorientación del COIE, y nuestro invitado, Francesc Gélida, formador de orientación laboral y desarrollo profesional, nos han hablado de la preparación previa para realizar una buena entrevista de trabajo.
En una próxima ocasión hablaremos con ellos sobre cómo enfrentarnos a las nuevas formas de entrevista que hacen las empresas a sus candidatos. Muchas gracias a los dos y hasta pronto.